suponer que tenemos un sistema compuesto por una única sustancia, por una sustancia pura, y que en ese sistema tenemos dos fases en equilibrio. Y como para hacerlo bien general, vamos a hablar entonces de dos fases cualquiera. A una de ellas la vamos a llamar fase alfa y a la otra la vamos a llamar fase beta. Y si esas dos fases en ese sistema que está cerrado y está en equilibrio, si esas dos fases justamente están en equilibrio, vamos a entonces saber que el potencial químico de esa sustancia en la fase alfa va a tener que ser igual al potencial químico de esa sustancia en la fase beta. Si es así, cuando obtenemos o diferenciamos el potencial químico, también se va a cumplir la igualdad. Y si nos acordamos lo que vimos esta mañana, sabemos que el diferencial del potencial químico lo podemos expresar entonces como el volumen molar parcial, el volumen molar que tiene esa sustancia en la fase alfa por el diferencial de P menos la entropía molar de la sustancia en esa fase alfa por el diferencial de T, y de la misma manera el volumen molar de la sustancia en la fase beta por el diferencial de P menos la entropía molar de la sustancia en la fase beta por el diferencial de T. ¿Qué pasa entonces? Si ahora esta expresión agrupamos de manera de juntar en un lado las variaciones de P y en el otro lado las variaciones de T, ¿qué nos queda? Fíjense que acá nos podemos sacar factor común diferencial de T y nos queda la resta entre las entropías molares de la fase alfa, la fase beta menos la fase alfa, y de este otro lado nos queda la resta entre los volúmenes molares de la sustancia en la fase beta menos el volumen molar de la sustancia en la fase alfa. Quiere decir que si expresamos como delta S molar justamente a esta diferencia entre las entropías molares, y si llamamos delta B molar a esta diferencia entre los volúmenes molares entre las dos fases, obtenemos esta expresión, que tiene un nombre particular que se llama ecuación de Clapeyron. Podemos desarrollarlo un poquitito más y fíjense que esta expresión vamos a tratar de ver, a ver si podemos relacionarla con o reemplazar acá este delta S molar. ¿Se acuerdan que el delta G era igual al delta H menos T por delta S? ¿Y qué pasa en este caso que nosotros dijimos que teníamos este equilibrio de fases? Si está en equilibrio, ¿cuánto va a valer el delta G? Cero. Bien, perfecto. Con lo cual, esto lo podemos escribir de esta manera. Y si lo escribimos así, podemos entonces obtener una expresión para el delta S que va a ser el delta H sobre T. Si en vez de expresarlo de esta forma, en forma extensiva, lo expresamos como entropía molar, que era lo que teníamos acá, el delta S molar, acá nos va a quedar entonces el delta H sobre T. Y es otra forma que tiene esta ecuación. ¿Y esto entonces cómo lo interpretamos? Fíjense que acá vamos a tener graficado presión en función de temperatura. Y la ecuación que acabamos de ver es la que nos vincula la derivada de la presión respecto de la temperatura. Quiere decir que es justamente la pendiente de la recta tangente a cada uno de los puntos de esta curva, que son los puntos de las curvas de equilibrio, que era justamente de las que estábamos hablando. Particularmente en el caso del equilibrio sólido-líquido, que es prácticamente recto, vemos entonces que la pendiente de esa recta va a ser entonces esta relación entre el delta S de esa transición y el delta B de la transición. ¿Y qué decimos cuando decimos delta S
molar de la transición nos referimos a que la transición que tenemos referida a esta línea de equilibrio va a ser la fusión, ¿sí? El pasaje de sólido a líquido. Entonces, vamos a estar hablando del delta S de fusión. Y si pensamos también en el delta B molar de esta transición, vamos a estar hablando del delta B molar de fusión. La cuestión es que particularmente para ese equilibrio, sabemos que cuánto o qué signo va a tener el delta S de fusión. Mayor que 0. Bien, va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque la entropía molar que vaya a tener un líquido va a ser superior a la entropía molar que vaya a tener un sólido. Pero, ¿cuánto va a valer el delta V molar de la fusión? Menor que 0. Bueno, el delta V molar, ahí es donde está, que va a depender de la sustancia de la que estemos hablando. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos dijimos que el líquido iba a tener un mayor volumen molar que el sólido. Pero justo para el caso del agua dijimos que pasaba lo contrario. Entonces, la clave de lo que está ocurriendo con esta pendiente, que es esto que tenemos acá, lo vamos a tener en cuál va a ser el signo de ese delta B. Justamente el delta S, si lo pensamos en el sentido de la fusión, va a ser positivo porque la entropía molar va a aumentar, pero no necesariamente va a aumentar el volumen. Sea cual sea el caso, entre que tengamos agua o cualquier otra sustancia, lo que sí sabemos es que este delta B, va a ser de una magnitud muy pequeña. O sea, ¿cuánto se modifica el volumen de un mol de sustancia en la fusión? Es muy chiquitito ese cambio de volumen. Y eso también es lo que nos justifica de que si esto es muy pequeño, la relación nos va a quedar muy grande. Y muy grande puede ser, entonces, como en este caso, que nos queda una pendiente muy grande positiva, o como el caso del agua, que es exactamente al revés, y nos queda una pendiente muy grande pero negativa. ¿Se nota? Bien. Bueno, entonces, como para ver, no sé si alguna vez vieron en alguna materia el porqué de la particularidad del agua y del cambio de volumen, de su, justamente de por qué al fundirse disminuye el volumen molar, el volumen molar. Así que vamos a ver un videito, si es que nos talla la compu. Tenemos agua sólida, eso representan las moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno, y que cuando se funde, ven que tienen mayor libertad y entonces se pueden mover de otra manera, se desestructuran y se nota cómo es que se compacta bastante, ¿sí? Cuando tenían el cristal de hielo, tenían una estructura hexagonal que ahora cuando se fundió, se perdió. Bien, también esta ecuación nos va a servir en realidad para todos los equilibrios de fase que tengamos. O sea, yo me detuve en el equilibrio sólido-líquido por esta particularidad de la diferencia en el signo de la pendiente, pero también esta ecuación nos va a servir para el equilibrio sólido-vapor, para el equilibrio líquido-vapor. Justamente ahí también podemos notar que el delta B ya va a tener otra magnitud. ¿Por qué? Porque si hacemos un cambio de fase o una transición de fase en la cual el estado final sea el vapor, ¿qué vamos a ver? Que el volumen molar del vapor va a ser significativamente más grande que el volumen inicial, sea líquido o sea sólido.
Con lo cual ya este delta B tiene un valor superior que el que estábamos considerando hace un rato, y por eso fíjense que entonces ya esta pendiente no es tan elevada como la que estábamos viendo en la línea de equilibrio sólido-líquido. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esta relación, al tener un valor no tan pequeño de delta B, vemos entonces que la relación no es tan alta y por eso tenemos curvas no tan pronunciadas, con una pendiente tan pronunciada. De todas maneras, en estos casos, en los equilibrios que involucran a la fase vapor, justamente por esto de que el volumen del vapor es tanto más grande, vamos a ver que podemos desarrollar un poco más esta ecuación. ¿Y esto qué significa? Bueno, ya habíamos visto esta otra versión de la ecuación, que donde dice delta B, podemos entonces plantear que vamos a tener el volumen de la fase vapor, el volumen molar, menos el volumen molar de la fase condensada. Y fase condensada me refiero a que puede ser fase líquida o fase sólida. En cualquier caso, ustedes ven que el volumen molar de la fase vapor va a ser exageradamente más grande que el volumen molar que tenga la sustancia condensada. Ejemplo, ustedes cuando han hecho alguno de los problemas que resolvieron hasta ahora, se me viene a la cabeza cuando trabajaron, por ejemplo, con el agua, ¿sí? Y para el cálculo de trabajo, creo que en líneas generales le decíamos que hasta se podía despreciar el volumen que tenía el agua líquida cuando se lo comparaba con el volumen del agua a vapor. Pero si lo pensamos, ¿cuánto ocuparía un mol de agua a vapor aproximadamente a 100 grados y una atmósfera? ¿O más de cuánto? ¿Se acuerdan cuánto ocupa un mol de gas a CNPT? 22,4. Bien, si encima en vez de estar en CNPT estamos a 100 grados, sin duda tiene que ocupar más volumen que ese, ¿sí? Un mol de agua a vapor, suponiendo que se comporta como un gas ideal. ¿Y cuánto ocupa un mol de agua líquida aproximadamente? Claro, va a ser 18 mililitros, porque un mol son 18 gramos, y si la densidad vale un gramo por mililitro, quiere decir que serían 18 mililitros. Con lo cual, estamos comparando 18 mililitros con más de 22,4 litros. O sea, es realmente incomparable los volúmenes. Y esto es un ejemplo como para que ustedes se den cuenta de por qué acá podemos hacer esta simplificación. Y donde entonces tenemos este delta B, que va a ser la resta entre el volumen molar de la sustancia en el vapor y el volumen molar de la sustancia en la otra fase, vemos que prácticamente coincide con el volumen molar que tiene esa sustancia en la fase vapor. Con lo cual, donde acá decía delta B molar, vamos a reemplazarlo directamente con el volumen molar de la fase vapor. Y además, nos acordamos de la ley de los gases ideales, y si suponemos que este vapor se comporta como un gas ideal, vamos a poder expresar este volumen molar del vapor, o el delta B, como RT sobre P. Quiere decir que ahora en esta ecuación, donde decía delta B molar, vamos a reemplazarlo por esto que dice acá. Y eso es lo que hacemos. Fíjense que aparece un poco reorganizado, ¿por qué? Porque acá decía delta B molar, y cuando reemplazamos ya teníamos una T, nos queda la T al cuadrado, el R y la P, que nos quedaba acá dividiendo en el denominador, nos queda en el numerador cuando reacomodamos. ¿Se nota eso? Sí. Bien. Si alguien tiene alguna duda, interrumpen, ¿eh? No hay problema. Fíjense que acá nos quedó una ecuación diferencial, en la cual podemos separar las variables. Y entonces, juntamos todo lo que tiene presión por un lado, todo lo que tiene temperatura por el otro.
Y si separamos las variables, ¿qué es lo que nos queda por hacer ahora? Integrar, tal cual. Una de nuestras actividades favoritas. Entonces, tenemos esta expresión y vamos a integrar. Y tenemos dos formas diferentes de integrar. Podemos hacer una integral definida, quiere decir que vamos a integrar entre una determinada temperatura y otra temperatura, lo cual implica que vamos a ir de una presión 1 a una presión 2. Si suponemos que el delta H molar es constante, fíjense que esto, entonces, lo podemos considerar una constante. La R de por sí ya sabemos que es constante. ¿Qué tenemos que integrar? De este lado. De este lado nos va a quedar diferencial de t sobre t al cuadrado, que es lo mismo que t a la menos 2 por diferencial de t. ¿Se acuerdan cómo se integraba eso? Sí, profe. Sí. ¿Cómo nos quedaba? Un medio de t a la menos 1. Sería t a la menos 1 sobre menos 1. Eran que le sumábamos uno más y dividíamos por ese número que nos quedaba. Muy bien. Entonces, esta parte ya sabemos cómo integrarla. Y la del diferencial de P sobre P, esta la hemos visto muchísimo en fisicoquímica. Logaritmo natural. El logaritmo, tal cual. Con lo cual, entonces, nos queda esta ecuación integrada, justamente como la teníamos definida, reemplazamos por los valores que corresponde, y nos queda entonces esta expresión que nos vincula presiones y temperaturas de equilibrio para una determinada transición de fase. En este caso lo hicimos genérico, por eso este delta H molar todavía no le pusimos nombre y apellido. Por otra parte, esta misma integral la podíamos hacer indefinida. Y si la hacemos indefinida, quiere decir que hacemos la integral, pero nos queda la constante de integración. Y también tenemos entonces una relación entre la presión y la temperatura de la línea de equilibrio. Vamos a ver entonces ahora esto. Esto se denomina ecuación de Clausius-Clapeyron. Y vamos a ver entonces cómo es que lo relacionamos con nuestro diagrama de fase. Si estábamos mirando el equilibrio líquido a vapor, fíjense que entonces en esta línea en la que teníamos en cualquiera de esos puntos sistemas que podían estar en equilibrio líquido a vapor, quiere decir que todos estos puntos nos daban coordenadas de presión y de temperatura a las cuales podían coexistir el líquido y el vapor. Cuando ahora nosotros escribimos estas expresiones que acabamos de obtener, ¿qué es lo que vemos? Que primero el delta H que aparece en esa expresión es el delta H de esa transición de fase, que esa transición de fase era la vaporización. Con lo cual vamos a entonces tener vinculado esos pares de presión y temperatura a través del delta H molar de vaporización. Y a su vez, lo otro es que esta presión y esta temperatura justamente se refieren siempre a los puntos que tenemos sobre el diagrama de fase. Que en este caso es algún punto que elijamos, y bueno, tenemos una constante, y en este otro caso podemos elegir dos puntos, y siempre y cuando el delta H de vaporización molar se mantenga constante, podemos relacionar entonces las presiones y las temperaturas de esos dos puntos que están sobre esa curva. ¿Se nota? Sí, profe. Bien. Sí, profe. De la misma manera, si ahora miramos el equilibrio sólido-vapor, vamos a entonces tener que el delta H involucrado en ese proceso va a ser un delta H molar de sublimación. Con lo cual, ahora entonces, primero, es otro el valor de delta H que aparece, y segundo, vamos a estar vinculando entonces los puntos, es decir, presiones y temperaturas
sobre la línea de equilibrio sólido-vapor. Esto nos puede llegar a servir para, por ejemplo, determinar la entalpía de vaporización de una sustancia. Entonces, en ese caso, ¿cómo tendríamos que hacer? Supongamos que tenemos una sustancia que tenemos entonces, la tenemos confinada en un recipiente cerrado y tenemos en equilibrio esa sustancia en fase líquida y en fase vapor. Fíjense que las flechitas otra vez significa que tenemos ese equilibrio dinámico en el cual todo el tiempo vamos a tener condensación y vaporización, pero que se mantienen las cantidades, no varían las cantidades relativas que tenemos de cada una de las fases. Si a este sistema lo tenemos en un termostato, de manera que podemos regular su temperatura y podemos medir la presión que hace ese vapor que está en equilibrio con el líquido, quiere decir entonces que podemos ir registrando para distintas temperaturas, si vamos modificando la temperatura del termostato, podemos ir registrando la presión que hace ese vapor a las distintas temperaturas. Justamente nosotros vemos a partir del diagrama de fase que si la temperatura se va modificando, a medida que la temperatura se modifica, la presión de vapor, fíjense, que es cada vez más grande. Entonces podemos ir midiendo esa presión que hace el vapor de esa sustancia a distintas temperaturas. Y si podemos ir midiendo entonces temperatura y presión, podemos entonces también calcular 1 sobre temperatura, siempre acordándonos que lo vamos a hacer en Kelvin, cuando tengamos que hacer cocientes, y el logaritmo de la presión de vapor. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, que si tenemos 2 puntos únicamente, medimos la presión de vapor que hace esta sustancia a 2 temperaturas distintas, podemos, a partir de esta ecuación que aprendimos hace un ratito, despejar y obtener el delta H molar de vaporización. Mejor aún, si en vez de tener únicamente 2 pares de valores, tenemos muchos pares de valores. Quiere decir, hacemos este mismo experimento a muchas temperaturas y medimos entonces muchas presiones de vapor. Eso que nos permite obtener muchos valores de 1 sobre T y muchos valores del logaritmo de presión y hacer una gráfica, ajustarla a una recta y a través de esta otra ecuación obtener a partir de la pendiente el delta H de vaporización. Fíjense que si nosotros graficamos el logaritmo de la presión de vapor en función de 1 sobre la temperatura, ¿qué vemos? Esto se estaría comportando como la variable dependiente, esto como la variable independiente, esta es la ordenada del origen, y todo esto que tenemos acá es la pendiente, ¿sí? Con lo cual, si uno hace un ajuste, podemos obtener el delta H molar de vaporización. Ahora yo les estoy hablando de hacer un ajuste. Sé que es algo que ustedes todavía no han visto, lo van a ver a fin de año en estadística, la regresión lineal. La idea es que a partir de puntos que ustedes saben que pertenecen a una misma recta, puedan obtener la ecuación de la recta a la que los vincula. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, profe. No. Bueno. Vamos ahora entonces con la regla de las fases. Esto, no vamos a ver la demostración, es una regla que nos relaciona los grados de libertad de un sistema con la cantidad de componentes y las fases. Ahora vamos a ver de qué se trata esto que les estoy diciendo. La regla es esta ecuación. A ver. La F va a representar los grados de libertad, la C, la cantidad de componentes, y la P, el número de fases. Y justamente lo que vamos a ver es cómo se vincula esta
digamos, a partir de esta ecuación, cómo podemos ir obteniendo información. Entonces, fíjense que en este diagrama de fases podemos tener varias zonas en las que tenemos una única fase. Por ejemplo, en la zona del sólido. Imagínense que vamos a la zona líquida, que me va a gustar más por ejemplo. En la época en la que podíamos ir a la casa de alguien, un día de calor, yo llego a la casa de alguno de ustedes y digo, ¿me das un vasito con agua? ¿Ustedes qué me van a traer? Agua con hielo. Podría ser agua con hielo, ya ahí se pasan de generosidad, pero si yo digo un vasito con agua, de agua podría ser agua de la heladera, agua de la canilla, o puede ser agua caliente. A ver, yo no especifiqué, yo dije un vasito con agua, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Entonces el hecho de que yo les diga agua, y puedo ser más específica, les puedo decir, ¿me traen un vasito con agua líquida? Y la verdad que también podría ser cualquier cosa. O sea, tengo muchas opciones de agua líquida. Puede ser agua líquida a 90 grados, agua líquida a 3 atmósferas de presión, puede ser un montón de cosas. Entonces, si yo quiero agua a una atmósfera y 25 grados, por lo menos, para que no esté caliente, lo que tengo que hacer es dar todas esas aclaraciones. Por supuesto que entiendo que nadie me iba a servir un vasito de agua caliente. Pero, si yo tendría que hacer esas aclaraciones, fíjense que además de decir que quería agua líquida, tuve que aclarar la presión y la temperatura. Quiere decir que si estamos en esta zona en la que tengo una sustancia o un componente en el sistema y una fase, que acá ven es que hacemos esta cuentita, decimos entonces, según la regla de las fases, que es la que teníamos escrita acá arriba, digo, la cantidad de componentes vale 1, la cantidad de fases vale 1, le sumo 2 y me queda que los grados de libertad son 2. Significa que mientras yo esté en esta zona de líquido, tengo que especificar dos variables para poder definir exactamente cuál es el estado del sistema. Que yo diga agua líquida no termina de definir el sistema. Tengo que decir agua líquida a tal presión y a tal temperatura. Si no, me falta información. ¿Se nota? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Medio sonso el ejemplo que elegí, pero es como para que a lo mejor le resulte más fácil de entender. De la misma manera, si yo digo, tengo un determinado vapor, no sé, dióxido de carbono, vapor. Está bien, pero me falta un montón de cosas. Si yo no sé la presión o la temperatura a la que lo tengo, puedo tener dióxido de carbono en cualquier lado de este sistema. Entonces tengo que especificar presión y temperatura, que son estos 2 grados de libertad, para poder decir entonces exactamente de qué se trata ese sistema que tenemos. Ahora bien, si tenemos ya un sistema compuesto por 2 fases, quiere decir que ahora sí ya estamos sobre la línea, alguna de estas líneas de equilibrio. Fíjense que ya si tenemos 2 fases, no podemos estar sueltos por cualquier lado. Sí o sí estamos en las líneas. Por supuesto, hablando de 2 fases en equilibrio, ¿sí? Entonces, al estar ya sobre la línea de equilibrio, vemos que no es tan libre. Estamos obligados a andar por un cierto caminito. Y cuando hacemos la cuenta, decimos, bueno, a ver, los grados de libertad es la cantidad de componentes menos la cantidad de fases más 2. Quiere decir, componentes 1, fases eran 2, más 2, me queda en total 1 grado de libertad. El hecho de que ya estemos sobre esta línea, en el momento en el que determinamos la temperatura, la presión ya me queda fija, o al revés, si yo digo, esta es la presión, la temperatura ya no la puedo elegir. Eso quiere decir que ahora tengo solamente 1 grado de libertad, quiere decir que una vez que fijo o la presión o la temperatura, la otra ya queda determinada. No me hace falta especificar ambas.
Por último, si tengo tres fases, que va a ocurrir en un lugar muy particular, que justamente es el punto triple, en el cual tenemos las tres fases en equilibrio, cuando hacemos la cuenta, vemos que la cantidad de grados de libertad vale 0. ¿Qué significa eso? Que si yo digo, estoy en el punto triple del agua, no hace falta que diga más nada. Ya sabemos cuál es la presión y la temperatura del sistema. No lo puedo cambiar, no lo puedo elegir. Si digo punto triple del agua, es una sola condición. Una temperatura, una presión y nada más que eso. ¿Sí? Pregunta. ¿Puede haber más de tres fases en equilibrio entonces? No. No puede. No. Es decir, para una sustancia pura no puede haber más de 4 fases en equilibrio. Fíjense incluso que para eso también, acá les muestro otros diagramas de fase. Este es el del agua, nada más que es el del agua, este es el típico diagrama de fase del agua, el que vemos siempre, pero a presiones muy altas vemos también todas las estructuras que tiene el hielo, ¿sí? Las distintas fases sólidas del agua. Y vemos de que hay otros puntos triples, ¿sí? Acá ven que tenemos tres fases en equilibrio, la fase líquida, el hielo 6 y el hielo 5. En este punto, el hielo 5, el hielo 3 y el líquido. En este punto, el hielo 2, el hielo 3 y el hielo 5. O sea, hay muchos otros puntos triples en los que hay tres fases en equilibrio. Pero en ningún momento tenemos 4 fases en equilibrio. También, este es uno del azufre, un diagrama de fase para el azufre, y fíjense que también tenemos 3 puntos triples. Justamente el azufre también tiene 2 fases sólidas, la estructura rómbica y la monoclínica, y que eso entonces también nos genera los 3 puntos triples, pero en ningún momento vemos que las 4 fases estén en equilibrio entre sí. Bien, ¿dudas hasta acá? Bueno, con esto terminamos lo que sería la primera unidad de la segunda parte, que es la de potencial químico y equilibrio de fase en sustancia pura. Y entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que llevar de esta clase? Y con eso me refiero a lo de la mañana y lo de la tarde, que es la definición de potencial químico, el efecto de la presión y la temperatura sobre el potencial químico, que nos va a servir como condición de equilibrio, que cuando tengamos equilibrio de fases vamos a tener que los potenciales químicos de la misma sustancia en distintas fases va a tener que ser igual. Vimos diagramas de fase, la interpretación de las gráficas y las ecuaciones que nos ayudan a comprender los diagramas de fase, y por último la regla de las fases. No se escape.